El Índice de Desarrollo Humano es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del mundo. Fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para avalar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables: esperanza de vida al nacer, educación y el PIB per cápita. El IDH se basa en gran medida en el trabajo del Premio Nobel de Economía Amartya Sen y su visión de una economía en la que lo central es el ser humano. Sen es el propulsor del concepto del desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales. Para él, el desarrollo significa entonces expandir la libertad de los seres humanos. El Índice de Desarrollo Humano surge como una iniciativa del economista pakistaní Mahbub ul Haq para clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía, como el PIB, balanza comercial, consumo energético y desempleo, entre otros; en educación, índice de alfabetización, número de matriculados según nivel de educación; en salud, tasa de natalidad, esperanza de vida; o en otras áreas como el gasto militar. El índice de desarrollo humano busca medir dichas variables a través de un índice compuesto, por medio de indicadores que se realizan en los tres aspectos mencionados en una forma sinóptica. Su metodología es: cada uno de los componentes se debe expresar en valor entre 0 y 1, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula general total: índice del componente igual al valor real menos el valor mínimo dividido el valor máximo menos el valor mínimo. Los países con un índice de desarrollo alto tienen un índice de desarrollo mayor del 0,8. Países con medio desarrollo humano tienen un IDH entre el 0,50 y el 0,80. Países con bajo desarrollo humano tienen un IDH menor al 0,50. En el informe publicado por la PNUD en el 2014, dice que el índice de desarrollo humano facultaba entre Noruega con un índice de 0,944 en la primera posición, mientras tanto Nigeria tenía un 0,337% en el puesto 187, siendo este el último. Asimismo, la PNUD divide los países en cuatro grandes categorías. Muy alto comprende 49 países, alto 53 países, medio 42 países, bajo 43 países. Los países desarrollados son países con una economía industrializada y muy desarrollada, con infraestructura tecnológica avanzada. Un país desarrollado se caracteriza por poseer un alto índice de desarrollo humano, pero también tasas de fecundidad y tasas de inflación más bajas que otros países. A nivel general, en estas naciones las personas tienen acceso a buenos sistemas de salud y educación, ambos con buena infraestructura. También tienen buenas oportunidades para llevar la vida que desean e ingresos suficientes para resolver su vida. La economía es fuerte y estable, los habitantes tienen las necesidades básicas satisfechas. Países en vía de desarrollo. Un país en desarrollo es aquel que está en proceso de alcanzar altos niveles. Su índice de desarrollo humano es aún bajo en comparación con el de países desarrollados y las personas tienen menores ingresos y tasas de alfabetización. Las tasas de fertilidad son mayores, mientras que las de esperanza de vida son menores. En muchos países en vía de desarrollo, la riqueza está repartida de forma muy desigual, con un pequeño número de individuos de altos ingresos y una mayoría de personas con ingresos medios o bajos. Los países subdesarrollados a menudo se refieren a los países en los que la vida transcurre en condiciones no idóneas para el desarrollo de las personas. Aquellos llegan a sufrir pobreza, desnutrición y no tienen acceso a sistemas de salud y educación, o estos son muy deficientes. En el momento no hay consenso generalizado sobre las características que hacen a un país subdesarrollado.
Sin embargo, comúnmente se asocia a varias naciones de África. La ONU es las Organizaciones Unidas Internacionales son formadas por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos a favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, los presidentes de Estados Unidos y Gran Bretaña se reunieron para crear una organización que ayudará a mantener la paz en el mundo. En 1945 se unió a ellos la Unión Soviética. Con ellos, en 1945 quedó establecida la ONU y estos se pusieron de acuerdo para poder firmar la Carta de las Naciones Unidas. El índice de desarrollo humano es un indicador que refleja las oportunidades del ser humano, los adelantos que tiene. Este se mide por países y la ONU es la encargada de recopilar la información para saber cuál es el país que más tiene oportunidades referentes a los tres indicadores. El primer indicador es la educación, que se traduce en la adquisición de conocimientos. El segundo indicador es la salud, que es la larga vida y la vida saludable que tienen los seres humanos. Y el tercer indicador es la riqueza, que es la adquisición de recursos. Cada uno de esos tres indicadores hay que escoger las variables para saber cómo están cada uno. Hay variables de mortalidad, de natalidad. Un ejemplo de ellos es la mortalidad de infancia. El segundo es el índice de ocupación. El tercero es el volumen de inversiones. El cuarto es la tasa de escolarización. El quinto es el salario promedio devengado. Y el sexto es la mortalidad materna. El primero se traduce en una tasa de 1000 nacidos y cuántos de ellos mueren en menos de un año. El segundo es el índice de ocupación, el cual indica entre toda la población total quiénes son la población trabajadora. El tercero es el volumen de inversiones, que quiere decir cuántas inversiones se realizan en cada país y dependiendo pues a la población que tiene cada uno en diferentes ítems. El cuarto es la tasa de escolarización, quiere decir entre las personas adultas mayores de 25 años qué tipo de escuela o de educación tienen. El salario medio devengado hace parte de cuánto es el salario mínimo de cada país referente a la moneda extranjera que es el dólar. Y la mortalidad materna es de toda la población de nacidos, cuál es la población de madres que fallecen. El tercer componente para hallar el IDH es calcular el PIB per cápita en USD, el cual es indispensable para tener los ingresos, los cuales se calculan en el índice o el nivel de vida respetable que se obtiene en el dicho país en cuestión. No requiere tener ingresos ilimitados para poder tener este tipo de comodidades. Asimismo, los bienes como la tierra, los créditos y otro tipo de recursos ayudan a estandarizar y a calcular este índice, el cual es el ingreso. También se debe tener en cuenta que el PIB per cápita nos ayuda a estandarizar la medida para que los valores sean más exactos al momento de realizar el cálculo del IDH. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el Producto Interno Bruto, el cual es el valor total de la producción corriente de los bienes y de los servicios de un país. Lo podemos hallar mediante la siguiente fórmula. El PIB es igual al consumo nacional más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. De esta forma, con este dato podemos hallar el IDH del ingreso. La ecuación para hallar el ingreso en el IDH es logaritmo del PIB del país menos logaritmo del PIB mínimo sobre el logaritmo del PIB máximo menos el logaritmo del PIB mínimo. Hay que tener en cuenta que
Para cuando se habla de PIB máximo y PIB mínimo, es el global de todos los países que participan en esta medida, el PIB más alto y el PIB más pequeño de todos los países. Dentro del Índice de Desarrollo Humano, IDH, encontramos la dimensión de salud. Es la capacidad de tener una vida larga y saludable, esperanza de vida. En el año 2014, la esperanza de vida en Colombia ha aumentado y ha llegado a los 70,50 años para los hombres y 77,66 años para las mujeres, correspondiente a una media de 73,99 años de vida. Colombia se encuentra en el segundo país con mayor expectativa de vida en América Latina después de Chile. La Organización Mundial de Salud, OMS, indica que Colombia es igualado en Latinoamérica por Cuba, Costa Rica con un número promedio de 73,99 años de vida. Le siguen República Dominicana, Uruguay, Perú y Panamá con 71 años, y Venezuela, Argentina y México con 70 años. Colombia ha ascendido en el listado de los 192 países de los que publican la esperanza de vida y ha pasado de ocupar el puesto 91 en 2014 al 90 en 2015, lo que indica que se sitúa en la parte media del ranking de países por esperanza de vida. Las estadísticas correspondientes al año 2015 evidenciaron que las mujeres tuvieron una esperanza de vida de 77,84 años y los hombres de 77 años. Según Bartolomé Miranda, médico internista y geriatra, la expectativa de vida ha aumentado tanto que en el 2050 por primera vez la pirámide poblacional se va a invertir, es decir, habrá más viejos que jóvenes. Bueno muchachos, ahora les explicaré el ítem de la educación en el índice de desarrollo humano. La educación se mide por la tasa de matricularización y la tasa de alfabetización. La tasa de matricularización la aporta mundialmente el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual determina los años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad. Esta nos refleja que los jóvenes en edad escolar van desde los 6 hasta los 23 años. La principal fuente de estos cálculos son las estadísticas producidas anualmente por el Ministerio de Educación y las proyecciones de población para los grupos de edades correspondientes proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de cada país. De allí se calcula la tasa bruta de matricularización, de manera que incluya la educación primaria, básica, media y universitaria. Se suman todas estas las matrículas realizadas a comienzos del periodo y se miden entre la población estimada de 6 a 23 años. Luego se toma como valor máximo de matrícula el 100% de la población ubicada en estas edades y como mínimo el 0% de la población perteneciente a este rango de edad. La tasa de alfabetización se mide entre las personas de 15 años y más que puedan leer y escribir un párrafo sencillo en un idioma cualquiera, y la población total de este grupo de edad. La fuente principal de datos para construir esta tasa es el censo de población. El componente logro educativo se calcula como un promedio ponderado a partir de la tasa de alfabetismo y la tasa de matrícula combinada. Aquí vemos que el índice de educación se mide por la raíz de la tasa bruta de matricularización por la alfabetización bruta, adulta, sobre la raíz del máximo de estos ítems, que sería el 100%. Como conclusión, la existencia de este índice tiene una vital importancia, ya que precisamente se encarga de medir aquellas variables que no suelen medir el resto de índices económicos internacionales, centrándose el índice de desarrollo humano en analizar el nivel de vida de los habitantes de los diferentes países, estableciendo así una especie de ranking de buena habitabilidad a nivel mundial, en el cual
los países compiten, por decirlo de alguna forma, por ser el país más desarrollado.